conviene tener claramente en la cabeza cuando nos planteamos este tipo de algoritmos. Entonces, por un lado tenemos los individuos, su adecuación, adaptación al entorno, y ese entorno como medio en el que se lleva a cabo el proceso de evolución. Entonces, a la derecha de esta transparencia tenemos los equivalentes dentro del contexto de los algoritmos genéticos. Un algoritmo genético sirve para resolver un problema, ¿de acuerdo? Típicamente para encontrar una solución lo mejor posible para un problema dado. Entonces, el entorno, ese problema, juega el papel de entorno. Es decir, de alguna manera, en tanto en cuanto nuestros individuos sepan resolver mejor o peor ese problema que se plantea, pues así diremos que están más o menos adaptados, ¿de acuerdo? El problema determina el entorno. Y una hipótesis fundamental que hacemos es que esta calidad de adaptación, esta digamos, idea de lo buena o mala que es un individuo, una solución parcial aportada por el algoritmo, pues es que es posible cuantificar numéricamente a través de una simple función f que asigna a cualquier individuo en la población, cualquier solución x, pues le va a asignar un valor numérico, ya digo, que resume su nivel de adaptación. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, pues es más bien poco, en principio, lo que se requiere para poner un algoritmo genético en marcha, con estas identificaciones. Ahora veremos de todas maneras con un poco más de detalle exactamente qué es lo que se requiere. Pero ya digo que una de las pocas hipótesis que hará el algoritmo genético es que sea cual sea el individuo X o la solución X que se plantea, somos capaces de evaluarla, somos capaces de saber su grado de adaptación. Ahora, una pregunta interesante es cómo vamos a representar las soluciones. ¿De acuerdo? Bien. Antes de pasar a detalles de representación, sí me gustaría resumir con un poco más de detalle cuáles son los aspectos clave que nos debemos plantear antes de iniciar la programación de un algoritmo genético. Bueno, pues insisto en este aspecto de la representación, incluyendo el matiz de distinguir entre genotipo y fenotipo. Bueno, ya sé que las preguntas las hago siempre hasta ahora sobre la evolución natural, pero me gustaría saber si tenéis clara la diferencia sutil, sin duda, que existe entre genotipo y fenotipo. ¿Queréis comentar? Levantar la mano, por favor. ¿No? Bueno, pues vamos a recordar este concepto, ya digo, de biología. Realmente el genotipo pues es sinónimo del genoma, realmente. Es decir, el genotipo es el individuo, pero en tanto en cuanto consiste en una cadena de símbolos, ¿de acuerdo?, a partir de los cuales surge todo lo demás. Es decir, que nosotros como individuos tenemos nuestro genotipo, que como sabéis está impreso en todas y cada una de nuestras células. ¿Vale? Pues bien, esa cadena de ADN es el genotipo. El fenotipo, sin embargo, se refiere ya al individuo adulto formado. Es decir, individuo con todos sus órganos, sus extremidades, etcétera. ¿Vale? Es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿De acuerdo? Es decir, el genotipo es la base, el principio, el fenotipo es el producto completo, por así decirlo. Bien, pues ahora comentaré algo más sobre la diferencia entre estos conceptos y cómo influyen, cómo se manifiestan en los algoritmos evolutivos. Bien, aspectos también a tener en cuenta es cómo vamos a inicializar la población. ¿De acuerdo? Como he sugerido previamente, un algoritmo genético funciona a partir de una población de tamaño fijo que se va regenerando
en una serie de saltos discretos. Luego, una primera cuestión no trivial es de dónde sale esa población inicial. Es decir, tenemos que tener un mecanismo típicamente aleatorio de generación de individuos, ¿de acuerdo?, a partir de cero. Bien, otro aspecto todavía más esencial, si cabe, es el que se refiere a la función de evaluación, ¿de acuerdo? Es decir, no siempre, a pesar de que tengamos claro el problema que queremos resolver, no siempre será tan claro cómo construir esta función f, que decimos que es absolutamente necesaria para proceder con el algoritmo. Pues bien, ya digo, no siempre será claro, y es una de las cuestiones fundamentales, exactamente qué cuerpo va a tomar esa función f en el contexto que nos ocupa. Y finalmente, otra cuestión nada trivial, es el diseño de operadores específicos de recombinación o cruce y mutación, ¿de acuerdo? Esto pues da lugar a algunos problemas, en algunos casos existe una serie de restricciones sobre los individuos, cuáles individuos son válidos y cuáles no, ¿de acuerdo? Y resulta que no podéis generar individuos al azar, sin más, porque puede ser que resulte un 90% o un 95% de los individuos generados al azar pues resulten inválidos, por algún motivo, ¿de acuerdo?, por alguna restricción. Lo mismo ocurre con el cruce, si lo pensáis. Hemos dicho que a la hora de tomar una parte de un padre y tomar otra parte de otro padre, pues a pesar de que los padres sí fueran válidos, al reubicar este material en un nuevo individuo, puede ser que ese nuevo individuo no sea válido, ¿de acuerdo? Es decir, son problemas ya técnicos, pero que uno tiene que pensar con mucho cuidado antes de lanzarse a la programación. Bueno, pues aquí viene una pequeña explicación de cómo se produce este proceso, esta fase inicial del proceso de genotipo a fenotipo en la naturaleza, a partir de las bases, su apareamiento, el establecimiento de los codones, etc. Bien, vamos a ver un aspecto ya concreto relativo a la codificación. ¿De acuerdo? Bien, estamos diciendo que muchas veces el algoritmo genético ataca un problema de optimización. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que hay una serie de parámetros que pueden tomar una serie de valores, cada uno, y se trata de encontrar la combinación de valores de esos parámetros que produce una respuesta pues óptima, tal vez que produzca un valor máximo. Vamos a pensar en ello. Entonces, una primera cuestión para este tipo de problemas se refiere a cómo vamos a codificar estos parámetros, de acuerdo, que intervienen en el problema. Por ejemplo, si estáis haciendo un experimento en química, pues puede ser que la temperatura sea uno de esos parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, el genotipo, y esto ha sido el planteamiento más usual en algoritmos genéticos durante muchos años. Hoy en día quizás no se huye, pero se consideran también otros planteamientos, ¿no? Pero digo que el típico considera el genotipo como una cadena de ceros y unos, de acuerdo a la representación más básica que puede haber. Entonces aquí tenéis un ejemplo de cómo podemos representar números enteros, de acuerdo, mediante estas cadenas binarias. Y la idea pues es muy sencilla. Se utiliza, por supuesto, la representación en números en código binario, de acuerdo, de los números, de acuerdo. Así que con 8 bits, 8 dígitos, 0 o 1, pues evidentemente podemos codificar 2 elevado a 8 números enteros, de acuerdo. Y es esta aquí se ilustra cómo se pasaría de uno a otro, de acuerdo. Bien, así que si la representación es en números enteros, hablaríamos del genotipo como la cadena y del valor codificado como fenotipo, en este caso. Pero puede ser que el fenotipo interese también como un cierto número real, ¿de acuerdo? Es decir, no como un entero, sino como un real. Esto puede ser interesante en otro tipo de problemas.
y típicamente hay restricciones. Por ejemplo, puede haber una temperatura mínima.